La palabra del Señor dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Oramos. Padre, en esta hora vamos a compartir su palabra en esta iglesia. Queremos que su palabra sea de edificación, que su palabra traiga esperanza, que su palabra llene aquellos vacíos de nuestra vida. Le damos gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño que concurre a esta iglesia. Con acción de gracias oramos y pedimos la bendición para su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Decíamos que la cruz fue un invento de los cartagineses y también la cruz fue un proyecto progresivo. Primeramente era un palo donde clavaban los pies y las manos de aquellas personas que creían en aquel tiempo que la cárcel no era suficiente. Después, la cruz fue como una X, clavaban una mano, clavaban la otra, y el hombre un pie, y el pie y ahí lo dejaban. Pero evolucionó aún todavía. La cruz llegó a ser como una T. Entonces, los crucificados que ayudaban tenían problemas para respirar, pero ponían el cuello sobre la parte lateral de la cruz y se ayudaban para respirar. Pero los romanos dijeron, la vamos a perfeccionar. Hicieron la cruz que nosotros conocemos, que ya no había forma de ayudarse con el cuello, sino que ahí estaban. Todos los crucificados, para respirar, hacían caso omiso al dolor de los clavos y se incorporaban para respirar. Pero cuando decidían que el crucificado muriera con un mazo o con un martillo, le quebraban las piernas para que ya no tuviera fuerzas para incorporarse y respirar, y morían de asfixia. Pero a Jesús no le quebraron las piernas. Cuando llegó la hora de que los crucificados debían morir, fueron a ver, por orden y mandato del gobernador y juez Poncio Pilato, y cuando llegaron, mandaron razón diciendo que Jesús estaba muerto. Que Jesús estaba muerto, le llevaron la razón. Entonces le quebraron las piernas al que estaba a la derecha y al que estaba a la izquierda. Y cuando vieron que Jesús estaba muerto,
un soldado romano, los que estaban quebrando las piernas a los otros dos, dijo, a lo mejor se está haciendo el muerto. Por cualquier cosa, con su lanza, atravesó el costado del Señor. Esas lanzas tenían una cuarta o más de una cuarta de ancho y tenían más de 32 centímetros más larga que una regla de rayar. Eso significa que al darle con la lanza, o sea, la punta de la lanza, tuvo que haber salido por la espalda del Señor. Dice la Biblia que salió de su herida sangre y agua. Sangre y agua. Bien, ahí entramos ahora a lo que es el tema, el significado de la cruz para Cristo. Para Cristo la cruz era la apertura del camino de salvación. La cruz para Cristo era la apertura del camino de salvación. Sea la cruz. Sea la cruz no era algo extraordinario y especial. La crucifixión era algo común. Todo el tiempo estaban crucificando gente. No era algo especial. Y crucificaban a la gente, especialmente en la época del Imperio Romano. Todo aquel que se oponía al imperio lo crucificaban. Y el propósito de la crucifixión era infundir terror en el pueblo sometido. Cuando un hombre miraba una crucifixión, decía, cualquier cosa que hagan los romanos conmigo está bien, pero que no me crucifiquen. Pero para Jesús, la cruz no era otra cosa que la apertura del camino de salvación. La muerte del Señor Jesucristo fue voluntaria. Fue voluntaria. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que no esté creyendo que Jesús fue crucificado por las circunstancias, por no haber sido prudente, nada de eso. Su muerte fue voluntaria. Pero no solo fue voluntaria, sino que fue necesaria. En la filosofía enseñan que hay males necesarios. Y este es un mal necesario. Un mal necesario. La muerte del Señor Jesucristo fue necesaria. De otra forma no podía haber salvación. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así que la muerte del Señor fue voluntaria, pero también fue necesaria. Eso es lo que se llama los males necesarios. Pero este fue un mal necesario sagrado, ¿verdad? De parte de Dios. Así que
Para Cristo, la cruz es la apertura del camino de salvación con su muerte voluntaria, con su muerte necesaria, y también la muerte del Señor Jesucristo, no solo fue voluntaria ni necesaria, sino también temeraria. Temeraria. Oiga esto. Era terrible. Cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte para ver que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. La crucifixión del Señor fue terrible. Era terrible para todos, pero Él era el Hijo de Dios. En la Iglesia Católica tienen crucifijos. Pero ustedes me han creado que los crucifijos tienen un pequeño rezago. ¿Sí? Un pequeño rezago. Y eso no era así, hermano. Al Señor Jesús y a los demás los crucificaba desnudos para hacer más sádica y para hacer más humillante aquel acto de crucifixión y de castigo. Eran crucificados desnudos para hacer más sádica la muerte y para hacerla más humillante, para hacerla, ¿qué diríamos? Lo más detestable que pudiera hacer. Esa fue la muerte temeraria de nuestro Salvador Jesucristo. Y lo hizo por nosotros y por ello decimos amén. 2. Dijimos ya el significado de la cruz para Cristo. El significado de la cruz para Cristo era la apertura del camino de salvación. Pero también para Cristo la cruz era el proyecto irrevocable. Para Cristo la cruz era el proyecto irrevocable. No estaba dispuesto a echar pie atrás por nada. Encontramos en Mateo 4 del 8 al 11 de que Satanás lo toma y le ofrece todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos a cambio de que renunciara a la cruz. Nada, absolutamente nada. Que primero lo lleva al centro, que después lo lleva a la altura, después lo dice que se lance, y Jesús con textos bíblicos está defendiéndose. Satanás le manda versículos del Salmo 92 que dice que mandará a sus ángeles y los sostendrá, y dice no tentará al Señor su Dios, y hay esa pelea con la palabra de Dios. Finalmente le dice el Señor, vete Satanás, porque solo a tu Dios adorará y a Él solo servirá, a nadie más. Satanás se fue con la cola de la paz. Dice la palabra que bajaron ángeles para fortalecer a Jesús. Y entonces, vemos ahí eso, dice el texto le mencionado, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles que le servían. Qué bueno que Jesús no estaba dispuesto a echarse atrás. La cruz para Jesús es el proyecto irrevocable. El apóstol Pedro amaba a Jesús. Cuando él les dijo que lo iban a capturar, lo iban a maltratar, lo iban a crucificar, lo iban a escupir. Y Pedro, en el afán de conservar al Señor Jesús, lo llama aparte y le dice: Señor, por tu alma y por la de nosotros, que esto que has dicho no te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estaba dispuesto. Era el proyecto irrevocable. Y gracias porque en ese proyecto irrevocable ustedes y yo hemos encontrado el espacio para ser hijos de Dios. Y también cuando estaba en la cruz, los transeúntes, los líderes, compañeros de suplicio, le decían: desciende de la cruz, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y ustedes piensan, en la clase bíblica estábamos discutiendo un poco este tema. El Señor, porque era un proyecto irrevocable, no era que no tenía la capacidad de dar una orden para que todo aquello que estaba a su alrededor se incendiara y él salir brillando como la estrella de la mañana, como es que le nombra a Jesús en algunos escritos. Pero el proyecto era irrevocable. No estaba dispuesto a renunciar a ese proyecto irrevocable. Él estaba en pleno proyecto de salvarnos. Cuando estaba en la cruz, le dijeron, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. De esta manera también los principales sacerdotes le escarnecían a los escribas y los fariseos y los ancianos. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de esa cruz y creeremos en ti. Nada. Estamos aquí en la cruz, estamos en el proyecto irrevocable. Nada de concederle a Satanás, nada de obedecerle a Pedro, nada de hacer caso a lo que le decían los líderes religiosos, la curia judía, nada, porque la cruz era el proyecto irrevocable. He dicho 2 cosas y estoy por decir la última. El del significado de la cruz para Cristo. Dijimos en un primer momento que la cruz para Jesucristo era la apertura del camino de salvación.
y estamos concluyendo el otro pensamiento, que la cruz para Cristo era el proyecto irrevocable. No estuvo dispuesto a obedecer a Satanás, ni a Pedro, ni a la curia judía, sino que era irrevocable, irrevocable para ganar nuestra salvación. Número 3, para Cristo la cruz era la culminación de la salvación. ¿Están oyendo? ¿Están conmigo? Era la culminación de la salvación, la cruz. Dice Juan 19:30, cuando Jesús respiró por última vez en su condición humana, dijo: consumado es. Consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado? La palabra griega consumado se lee en términos españoles como tetelestai, lo que significa algo terminado, algo hecho ya, algo que ya no había más que hacer. Y Jesús dijo: consumado es. Sacerdotes, vayan a guardar los cuchillos, van a guardar los cuchillos con que sacrifican las ovejas, porque ahora está el verdadero Cordero de Dios siendo sacrificado para el perdón del pecado del mundo. Juan 1:29 dice: y este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que cuando él dice la cruz, para él es la culminación de la salvación. Ya no hay nada que hacer, se acabaron los sacrificios. Vayan a guardar los cuchillos, dejen libre a las ovejas para que vivan su vida, no las sacrifiquen inútilmente, porque yo ya soy sacrificado por el mundo entero y no hay necesidad de seguir sacrificando más nada. En Guatemala, México, vemos gente por la televisión que andan detrás de las procesiones de rodillas caminando y le van poniendo trapos y los trapos van quedando marcados con sangre. ¿Sacrificio para qué? No sirve de nada. Ya lo hizo todo Jesús por todos ustedes y por mí y el mundo entero. Amén. Que hay que saber decir amén. Una vez estaba en un culto y dijo el predicador: una pobre señora iba entrando al ascensor y se cerró la puerta y la partió en dos. Amén, decía la congregación. No, el amén tiene un lugar. El amén tiene un lugar. Así que en este apartado, que la cruz era la culminación de la salvación, también en la cruz ganó nuestra salvación, anuló nuestra condenación y desarticuló los poderes y las fuerzas de este mundo. Mire allí en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando ¿cuántos pecados? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y quitándola de en medio y clavando en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén.
Qué cosa tan linda, qué cosa tan linda. Triunfando sobre ellos en la cruz. Así que para Jesús en la cruz ganó la salvación, anuló la condenación y desarticuló los poderes de este mundo que hacen mal. Los creyentes a veces andan ahí. ¿Qué te va a ver a este mal que? Así como quien dice miedo. El creyente ya no debe tener miedo a nada. Entonces, también, no solamente en la cruz ganó nuestra salvación, anuló la condenación de nosotros y desarticuló los poderes del mal, sino que también nuestra salvación está garantizada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y llegaron a preguntarme a mí, ¿un creyente puede ser poseído por Satanás? No, no y no. Para que un creyente pudiera ser poseído por Satanás, tendría que ser despojado del Espíritu Santo que recibimos cuando recibimos a Cristo y que se quedó en nosotros para guardarnos y para cuidarnos hasta el día de la redención. No puede ser. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Si yo fuera uno de ustedes, yo tuviera un lápiz para rayar, para poner asteriscos, para poner señas en estos versículos tan importantísimos. Nuestra salvación está garantizada por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Efesios capítulo 1, versículos del 13 y 14. Oiga esto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es una dádiva que fue y está con nosotros. Una ilustración muy gráfica fue cuando Abraham mandó al criado a Mesopotamia a buscar esposa para Isaac. Tuvo las instrucciones, hizo oración. Y todo lo que él puso a Dios como señal se cumplió en la joven Rebeca. Pero ese hombre era un persuasivo. ¿Cómo poder encontrar una novia para un hombre que no conoce la muchacha? Y la llevó, iba en sus camellos, y el viejo Eleazar volvía a ver a Rebeca, que le temblaba la quijada, la barbilla, se le rodaba una lágrima y decía, Beatriz,
deja a su papá y a su mamá, a sus amigos y su pueblo. Se irá preguntando, ¿qué tan guapo será Isaac? ¿Qué tan rico será Isaac? Entonces el viejo Eleazar abría un cofre y sacaba una cadena y se la ponía en su cuello y le decía, esto es de parte de mi señor Isaac. Y caminaban otro poco y la miraba afligida y triste. Entonces el viejo Eleazar otra vez abría el cofre y sacaba una pulsera de oro fino de 24 gigantes. Se la ponía, este es de mi señor Isaac. Y le iba hablando de Isaac. De tal manera que cuando llegaron al lugar, vio un hombre que iba en un camello y le dice Rebeca al viejo Eleazar, ¿quién es aquel? Le dice, no, lo vio y dijo, ese es Isaac. Y se tiró del animal que iba a montar y le salió al encuentro. Y de ahí nomás la llevó para la fiesta, no la pregunten por la boda. Pero le había hablado tanto que ya no necesitaba presentación. Así que nosotros, el Espíritu Santo, así es. A veces estamos tristes por alguna causa. Por alguna causa estamos tristes. Y viene el Señor y nos da pequeñas temas o buenas temas. Yo trabajo mucho con páginas impresas y nunca tenía el dinero para comprarme una impresora buena. Siempre andaba comprando las impresoras de $30, los botes de tinta, todo sucio, rellenando, no me imprimía bien. Señor, yo necesito una impresora profesional. Y entonces me habló, tengo una hermana que vive en Virginia. Ella devocionalmente me manda $50. A mí, como regalo. Le digo, te tengo una propuesta. No me mandes nada en 4 meses y mandame $200 que los necesito para comprarme una impresora. Pero no vale eso, sino que 275. Los $75 yo los encontré. Ay, pero me la llevé para la casa el jueves y la instalé. Hasta es impresora, es copiadora, es escaneadora, desde mi hamaca puedo imprimir por medio de Wi-Fi. ¡Ah! Esas son las gemas que Dios le da a uno para el contentamiento de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cierto? Pero a mí Dios me dio una gema que ya pasamos de 40 años y es mi esposa. Dios me dio una esposa maravillosa, no solo en su presentación física, sino en su ser espiritual, tanto espiritual con E mayúscula como espiritual con E minúscula. Como pastor, ella ha sido mi gema, mi soporte. Hay pastores que tienen esposas celosas. Mi esposa, cuando una persona llegaba a la oficina de la iglesia, no importa si era mujer o era hombre, ella llegaba con 2 tazas de café y 2 pancitos para atender y hacer la entrevista más amena. Es una gema.
no pudo venir conmigo ahora, pero vendrá. Así que, hermanos amados, este es el mensaje, titulado como el significado de la cruz para Cristo. El mes pasado fue el significado de la cruz para Dios, y si Dios nos concede el privilegio de venir en agosto, será el significado de la cruz para nosotros. Con ello, que el Dios Todopoderoso nos bendiga.